Muy buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder nuevamente estar con todos ustedes en este programa de la Arquidiócesis de Asunción. Esto dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buenos días, Ignacio, y comenzó el proceso que nos conduce al acontecimiento más importante de nuestra fe, que es la Pascua. ¿Quién está con nosotros hoy? Y hoy está con nosotros el padre Armando Sotelo. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y bueno, así como dijiste, Roque, la parte más importante para nosotros es la Pascua, y a ello nos conduce justamente la Cuaresma, que hemos iniciado ya este miércoles de ceniza. Entonces, le tenemos aquí con mucha alegría al padre Armando Sotelo, a quien ya le saludamos. ¿Qué tal, país? ¿Cómo estás? Buenos días, Ignacio. Buenos días, Roque. Para mí un placer nuevamente estar aquí y poder realmente presentar un poco esta invitación que nos conecta un poco también en esta preparación justamente para la Pascua, que es esta Cuaresma. Son 40 días. Mi saludo y mi respeto a todos los que nos sintonizan y nos acompañan a través de estas imágenes. ¿Me permitís, Ignacio, una pequeña digresión, a pesar de que tenemos poco tiempo? Pero ¿se dieron cuenta ustedes cómo los templos, uno de los días en que los templos se llenan, no hay lugares, el día del miércoles de ceniza? ¿Por qué eso, padre Armando? ¿O cuál es la explicación que vos le das? ¿Qué percepción tenés? No es que tenés la respuesta, ¿verdad? Pero sí, es una constatación. Sí. Bueno, en primer lugar, podemos decir la rica tradición que goza la Iglesia Católica. Y siempre marca un inicio, y en ese inicio aparece este hermoso signo de la ceniza, que realmente nos convoca a iniciar una preparación para la Pascua. Y a la gente siempre las cosas concretas le llegan más. Por eso marca mucho el tema del tiempo de la ceniza, como así también el Domingo de Ramos. Y con eso ya estamos diciendo, ¿verdad?, que la ceniza, la imposición de la ceniza, marca realmente un inicio, un camino que es la Cuaresma, que realmente nos ayuda a muchas cosas. Y a la gente le gusta eso, que haya un tacto, un contacto, y entonces esta ceniza realmente tiene no solamente un signo, sino lleva a un símbolo. Bueno, ya que hablaste de la tradición, ahí también, dentro de la ceniza, inclusive la gente guarube mi talla, lleva ari, hay potaña muy eso, ya le dice ceniza, ¿verdad? Que sea criatura, ¿verdad? Sí. Algunos dicen, no necesita la ceniza, si es un signo de conversión, los niños necesitan conversión, pero qué lindo es que entren en ese proceso, ¿verdad, país? Totalmente, porque por eso yo hablé de la tradición, porque con esta tradición también se van contaminando muchas cosas, la gente le da una interpretación muy personal, incluso esta imposición de la ceniza hasta incluso le va ahuyentando de las cosas que no son de Dios. Y entonces la gente desde un primer momento acostumbra a sus hijos, ya paitean a tu paope, añane ceniza paitebana. No, y es muy lindo eso, no estoy diciendo, ¿verdad?, que es algo que hacemos por hacer, tiene un significado, porque al fin y al cabo de todo está la conversión. Sí, acuérdate que eres polvo y al polvo te convertirá, y eso marca mucho. Lo que decía era un incidente, incluso lo que voy a meter acá dentro del programa. Leí algún lado, porque gran polvareda, polémica, discusión, el Papa Tainan Viracuna por fiducia súplica Diojera. La exhortación apostólica está para dar la bendición. Sí.
sin mirar la condición, Sí, a la persona, ¿verdad? sí, Y decía un sacerdote, no recuerdo, creo que lo leí en Facebook, dice, ¿por qué el miércoles de ceniza se llena la gente? Y en otros momentos en donde la tradición les empuja, ¿no? claro. Y probablemente son amancebados, son divorciados, qué sé yo, homosexuales o algo por el estilo, y no se le pregunta qué es su condición y se acerca y se le pone la ceniza, ¿verdad? Entonces, oye, capaz, ¿y qué te y para ir, bebé, sin que nadie le juzgue, ¿verdad? Y por eso algunos acontecimientos se llenan de gente que nunca va a la iglesia el resto del año, pero da la impresión de que aprovechan y se infiltran ahí en ojo, recibir la ceniza, amancebados, pero ojo, recibir la ceniza allá. Y es un poco la señal también cuando la iglesia Sí. acoge y no te Sí. pregunta si vos sos divorciado, amancebado, separado, o si sos homosexual y compañía, sino lenguaje, bebé, vamos a ir de la ceniza, ¿verdad? Esa fue una explicación que me pareció muy interesante de un sacerdote que leí por ahí. La misericordia que se expresa Así sin mismo. preguntar quién sos Sí. Así mismo. ni cuál es tu condición, ¿verdad? Pues ya hay que con la cuaresma, ¿verdad? Porque ya... Pero vamos a tener que hablar en algún Hablar momento de eso, que es muy de importante. fiducia suplicante. No, Sí, por muy supuesto. importante. Sí. Adelante. Bueno, ya estamos en el primer domingo de Cuaresma, país. A mí siempre me encantó esto de la Cuaresma, especialmente las lecturas que la Iglesia, ¿verdad?, a partir del Concilio Vaticano II ha enriquecido, diríamos. Son tan bellas estos pasajes de la Sagrada Escritura que también nos presenta la Iglesia. Es importante la oración y la escucha de la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma, Padre. Sí, quiero comenzar diciendo Cuaresma son 40 días, Sí. que la iglesia nos invita a todos. Y en primer lugar nos invita a la conversión, ¿verdad?, a cambiar, a la reconciliación y sobre todo un poco al sacrificio. Entonces, la misma liturgia se va adecuando a este tiempo y pide incluso un silencio. Ante tanto ruido de la vida, del ambiente, la Cuaresma te invita a recogerte en el ámbito del silencio. No solamente un silencio exterior, sino un silencio interior. Y a eso le llama la Iglesia incluso el silencio sagrado, para que te des cuenta de tu vida y de poder también mejorar algunas cosas de esa vida, de esa conversión estamos hablando. Por lo tanto, la Iglesia, dentro del tiempo ordinario que son 34 semanas, en un momento dado interrumpe esa semana para entrar en esta Cuaresma de 40 días de tiempo de conversión, de preparación, ¿para qué? Para la Pascua. Y la Pascua goza de 50 días. Entonces esta Cuaresma nos invita, en primer lugar, lo que ya nos decía este miércoles de ceniza, a la oración. ¿Cómo yo puedo cambiar? Y a través de mi oración. Este es el tiempo en que yo tengo que dedicarme más a orar. Y a orar no significa solamente repetir algunas jaculatorias, que también son formas de orar. Pero lo importante es tu oración, que sea una conexión con el Ser Todopoderoso. Nosotros le llamamos Dios. Que con ese Dios podamos también tener una conversación y al mismo tiempo una escucha. Escuchar a Dios. Entonces la Cuaresma te permite incluso no hacer ni el canto del gloria, pero estar en silencio para estar recogido en esa oración. Segundo elemento que trae la Cuaresma viene a ser el ayuno, ayunar. Y el ayuno es una forma también de, yo diría, de renunciar a algo que podés, pero dándole un sentido muy cristiano, muy religioso y muy conveniente, yo diría, porque yo tengo que dar sentido a ese mi ayuno. Ayunar por ayunar no tiene razón, pero ayunar por un sentido vale la pena. Entonces la Iglesia también nos invita al ayuno.
Pero también la tercera característica, digamos, de la Cuaresma viene a ser nuestra limosna, ¿verdad? Ser generoso, compartir o tener en cuenta necesidades de nuestros hermanos. Entonces la limosna no es dar mishimí y contentarse. Yo diría, esa limosna está en tu ropero. Hay tanta gente que tiene tantas ropas y al final no sabe qué vestirse ese día, ¿verdad? Entonces es una llamada que esa limosna sea real y sincera, teniendo en cuenta a tanta gente que de verdad necesita. Entonces remarco un poco, la Cuaresma es oración, es ayuno, es limosna. Son 40 días de conversión y un poco de sacrificio para la Pascua del Señor. Y estamos en el año de la oración, Padre Armando Sotelo. ¿Cómo de alguna manera la Cuaresma siempre nos dijo, no necesitamos un año de la oración para eso, pero estos tres aspectos que mencionaste, de alguna manera, la oración debe llevar a eso. Es decir, la oración no es ensimismarse. Así mismo. ¿Podrías profundizar brevemente en eso? Porque tenemos 1.5 minutos para eso. Tu oración siempre, al mismo tiempo de tener una conexión con el Señor, te da un compromiso. Y ese compromiso siempre se proyecta hacia las necesidades. Entonces, a mí me llama mucho la atención y estoy muy contento también del lema: Señor, enséñanos a orar. Quizás no sabemos bien orar, porque el que bien ora nunca se va a desconectar de todo aquello que decimos, ¿verdad? Ni del ayuno, ni de la limosna de quienes necesitan. Entonces, la oración, yo diría, es poderosísimo, porque esa oración siempre tiene una repercusión de bien en favor, yo diría así, de Dios, en favor del hermano, en favor de la iglesia. Muy bien, estamos profundizando este tiempo de Cuaresma con el Padre Sotelo. Ya volvemos con ustedes enseguida. Bueno, volvemos nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Padre Armando Sotelo. Él es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y estamos hablando de este tema tan importante, ya que estamos ya dentro del tiempo de Cuaresma. Hoy ya primer domingo de Cuaresma, el miércoles hemos iniciado con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Este tiempo cuaresmal. Estuviste hablando, Padre, también justamente de la penitencia. Nuestra gente a veces, por ejemplo, da uy las pero o yo ha tenido dorado o compartido, yo ya hubo dorado, ya sábado dorado. Pero ¿cómo va ley ahí? Bueno, la gente sabe interpretar sus cosas y sobre todo a su favor. Entonces, yo recomendaría, no es compensar. ¿De qué te sirve no comer carne vacuno y llenarte de un dorado, de un surubí que ahora está con el precio interesantísimo? Y entonces, no es eso, sino que tener en cuenta que yo me puedo, y yo eso procuro también de aprender, ¿verdad? De despojarte un poco. Aquí está la cuestión. O si no, la gente a veces no hace eso y entonces lo compensa. Creo que no es digamos, la espiritualidad de la Cuaresma, sino que es dejar de hacer aquellos que te gusta, yo diría, y hacer un poco de sacrificio para darle un sentido religioso, a la que todos estamos llamados. Yo, en primer lugar y en particular, ¿verdad? Y después todo, mi comunidad, mi iglesia y sobre todo aquellos que profesan esta misma fe. A mí me gustaría
aprovechar un poco para hacer un corte comercial del trabajo de la pastoral social. La pastoral social tiene un protagonismo especial. Durante todo el año está presente la pastoral social, pero en especial en el tiempo de Cuaresma. Y desde la Pastoral Social Nacional de la Conferencia Episcopal Paraguaya se ha preparado un material que quizá el próximo domingo podemos desarrollar eso, Ignacio, de los encuentros comunitarios de Cuaresma. Porque la pregunta que tengo en realidad para el Padre Armando es que nos profundice un poco qué es lo que significa la conversión. Porque lo que espera este tiempo de Cuaresma no es cumplir con una serie de ritos y devociones, sino que lo que quiere preparar es la conversión. Entonces es para la conversión y compañía. Nosotros en este material, en este folleto para la Cuaresma en familia, le dice la gente, nosotros le llamamos encuentros comunitarios de Cuaresma. Y como es el año de la oración, se le puso la oración y el cuidado de la casa común, que el Papa nos llama a través de la Laudato Si, y 8 años después, como no se le peloteó mucho y el cambio climático está en un punto de no retorno prácticamente, el Papa saca una exhortación apostólica que se llama Laudate Deum, en donde hace una sacudida. Hace 8 años le decía yo que estábamos a tiempo para algunas cosas, pasaron 8 años, no se reaccionó, y entonces saca Laudate Deum y dice, miren, hay cosas ya irreversibles. En estos tiempos de enero y de febrero, y por qué no decir sequía o lluvias intensas e inundaciones, es lo que nosotros sentimos acá en Paraguay. En otros lugares también. Y ahí se habla en Laudato Si se habla de la conversión ecológica, un cambio profundo. Nos pide el Papa 3 cuando habla de conversión ecológica. Cambio en nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos hace que dañamos al planeta. Cambio en los estilos de producción, la forma en que se produce, mucho veneno, mucho químico, duele cómo se secan los pantanos, nuestros esterales, produciendo arroz en grandes cantidades en este momento. La fumigación de la soja, que fumiga a los pequeños campesinos, matando toda su mandioca, su maíz, su pequeño cultivo, matando sus animales incluso. Y nuestro modo de consumir se desperdicia. Cuando el Padre estaba hablando de tenemos muchas cosas guardadas en el ropero, ropa que no usamos a veces, pero a veces desperdiciamos comida, sí. Tiramos comida, cuando hay prójimo que no tiene que llevarse a la boca en ese día. Según los datos de estadísticas, encuestas y censos, más de 300.000 paraguayos y paraguayas pasan hambre, y desperdiciamos comida, desperdiciamos el agua, que en el Chaco, los indígenas sobre todo, caminan kilómetros para ir a cargar en un bidón agua sucia que sobró todavía de los tajamares para consumir en su casa, y nosotros acá ya de auto, ya la canilla abierta. Digo nomás que necesitamos pensar en los demás, y el tema de la conversión es lo... Yo creo que primero diría tener conciencia, y tener conciencia de la necesidad de Dios, y eso me permite traducir muchas cosas, lo que acabas ya de mencionar incluso, ¿verdad? Algo tengo que cambiar. Hay una conversión personal. ¿Cuánta gente, yo quiero decir así nada más, ¿verdad?, lleva una vida tan desordenada? Y está llamado a eso, a cambiar de vida, a mejorar, a estar siempre en el plan de Dios. Y después también seguro que somos conscientes de la conversión incluso social en la que vivimos, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Es una lástima, es una vergüenza a veces mirar nuestra sociedad y el mundo, cómo vive. Hay una conversión que hace falta. Tantos dinero a veces que
que se gasta en cosas que no se tiene que gastar y cosas así. O sea que si esto vamos a analizar, la conversión no solamente es personal, sino también debe ser comunitario, ¿verdad? Qué lindo sería unirnos y decir en nuestra comunidad, podemos mejorar estas cosas. Porque a veces decimos también, mira las basuras que hay aquí, pero todo el mundo está mirando nada más. No somos capaces de decir, vamos a juntarnos, vamos a formar este equipo y vamos a enseñarle a la gente cómo se... Escuché un programa que decía por ahí, ¿verdad? Él dice, vamos a elegir al Miss Puerco, dice. Un programa así que salió. Interesante y me gustó. ¿Sabes qué? Cuando de verdad él nos ayuda a la limpieza, entonces va a la radio y la radio le dice que don fulano no hace bien las cosas. Y todo el mundo limpia sus casas, dice. Espectacular. O sea que necesitamos siempre cambiar, hacer cosas mejores. Y creo que la Cuaresma es oportuno. Por ahí están nuestros encuentros comunitarios, ¿eh? Por ahí está nuestra oración, por ahí están nuestras decisiones personales que podemos decir, yo esto voy a cambiar, yo esto quiero mejorar. Porque al final de todo, ¿de quién necesitamos? Ya ese guaranibe, y ande ya gente. Tarde o temprano, pero yo llegué de Yarape, entonces Yandeyara es una necesidad de nuestra vida. Y ese Yandeyara, en esta iglesia que nosotros decimos los católicos, necesitamos cambiar tantas cosas. Que esta Cuaresma nos permita realmente resolver muchas cosas, mejorar muchas cosas y vivir mejor nuestra fe. Y justamente, Padre, este ciclo B, ¿verdad?, de la liturgia nos habla de Jesús como cristocéntrica, ¿verdad? La Cuaresma cristocéntrica, diríamos, en donde, por supuesto, el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. En ese sentido, Padre, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del Pindó Caraí, ¿verdad? ¿Qué representa esto que Domingo de Ramos, ya que entramos ya ahí también? ¿Para qué llevamos este Pindó Caraí? ¿Qué significa? ¿O solamente es un amuleto que la gente lleva, joño, gatú? Pero, ¿cuál sería el significado profundo, diríamos, que nos quiere enseñar la Iglesia a través de la liturgia? Como ya dijimos, la liturgia comienza con el miércoles de ceniza y con la imposición de la ceniza, que es el resultado de ese Pindó Caraí, ¿verdad? Eso es importante tener que sepan la gente. Eso se quema y queda una ceniza, y esa ceniza se bendice, y eso es lo que se impone. Y entonces, el quinto, son 5 domingos de seguido, después viene del miércoles de ceniza, y el sexto domingo es el domingo de Ramos, en donde la gente realmente, en esa entrada triunfal de Jesús, entonces van con sus ramos, y eso es lo que nosotros escenificamos en ese momento en una celebración. No es teatralizar, sino que celebramos. Y esa celebración tiene un sentido cuando la gente va con sus palmas. En este caso de nosotros, para nosotros es el Pindó, ¿verdad? Entonces, el Pindó que la gente van y hace bendecir, y después lo lleva y lo guarda. Hasta incluso lo tienen como un amuleto en contra de las cosas malas. Qué lindo, ¿no? O sea que yo quiero también aprovechar eso. Hay cosas buenas que de por sí naturalmente sale de la gente, y entonces por eso tenemos cantidad de gente que van al Pindó Caraí, que es el domingo de Ramos, porque lleva después como testimonio de su fe, y también le permite protegerse de las cosas que no son buenas. Y yo suelo decir más a esto, es símbolo de nuestra fe en Dios. A mucha gente le llama la atención, Padre, que justamente este domingo de Ramos se lea la Pasión del Señor. La Pasión del Señor. Y después se repite otra vez este Viernes Santo. ¿A qué se debe que esto se da, Padre? Porque el domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa. Y entonces allí, en la Semana Santa, ¿qué es lo que se hace? Y se recuerda y se celebra la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces siempre esos días son fabulosos, yo diría, porque está lleno y repleto de celebraciones. Y esa celebración te permite realmente conectar con la Pascua del Señor.
Por lo tanto, Cuaresma va del miércoles de ceniza hasta el jueves santo por la tarde. Y con el jueves a la noche, con la cena del Señor, comienza el triduo pascual. Muy bien. Roque, ¿qué puede decir más a la audiencia también, el Padre, como para finalizar nuestro programa de hoy? Y bueno, ¿qué mensajes dejarías para vivir lo más cristianamente posible esta Cuaresma en un minuto, Padre Armando? Yo quiero animar a la gente desde un sentido de fe religioso, realmente vivir estos días. Y estos días de manera muy sencilla, como ya dije todo, porque aquí también están nuestras ricas tradiciones, sin desatender esas tradiciones. Lo mismo, ya botas chispas, en allá va, oye, botas sopa, oye, botas tambae, entonces yo quiero decir, no se queden allí, hagan eso también, que son muy buenos, pero también no se olviden de Dios ni de su iglesia, porque es tiempo de iglesia. La Cuaresma nos invita a vivir como comunidad cristiana, que es la iglesia. Y por el último también, tampoco desatender el tema del turismo, porque hoy en día ya también, en Semana Santa, va entrando el tema del turismo. Entonces, yo puedo ir en cualquier parte, pero sin desatender mi fe y también la tradición. Entonces, les animo a rezar, a vivir intensamente nuestra fe como comunidad, como iglesia. Muy bien, muchas gracias Padre Armando Sotelo, que ha estado con nosotros hoy en Esto Dice la Iglesia. Un gusto también compartir con todos ustedes, con toda la audiencia de Telefuturo, y volvemos el próximo domingo.